¿Qué tal, profesor y compañeros? Mi grupo número 7, conformado por Velázquez, Sánchez, Chávez, Farfán y mi persona, Guerrero, tendremos el agrado de desarrollar la exposición de nuestra tarea académica 4. En el dinámico entorno de los negocios internacionales, las empresas agroexportadoras peruanas enfrentan unas constantes posiciones a variables exógenas como la volatilidad de comodines y las fluctuaciones de tipo de cambio. Ante este escenario, nuestro trabajo estructura un marco integral de gestión de riesgos financieros aplicados a la realidad operativa del cacao andino Export, que exporta cacao fino en aroma de Unión Europea y Norteamérica. Para lograrlo, el informe se divide en tres bloques claves. Primero, identificaremos las tipologías de riesgos de la empresa mediante un caso práctico cuantitativo que calcula la desviación estándar y el coeficiente de variación de sus ganancias. Segundo, diseñamos las gobernanzas corporativas estableciendo el apetito de la tolerancia y a través de una matriz estratégica de la política de riesgos. Y finalmente, evaluaremos el impacto financiero usando una matriz de gestión exponencial y un modelo avanzado de valor en riesgo, VAR paramétrico. Con este enfoque científico demostraremos cómo la correcta mitigación de riesgos se convierte en una ventaja competitiva que brinda los márgenes de netos y asegura una continuidad de negocios en el mercado global. Marco teórico general y volatilidad internacional. Concepto de riesgo financiero. En las finanzas internacionales, el riesgo se entiende como la posibilidad de que los rendimientos reales obtenidos por la empresa difieran significativamente de los resultados financieros proyectados por la gerencia. Exposición a variables internacionales. Para cacao andino Export SAC, el riesgo no depende solo de factores internos o domésticos, sino también de variables externas como la cotización internacional del cacao en la Bolsa de Nueva York y los cambios regulatorios sobre límites máximos de residuos establecidos por la EFSA o en la Unión Europea. Volatilidad cambiaria y descalce monetario. La empresa enfrenta un descalce entre el sol peruano utilizado para cubrir costos operativos de acople y dólar americano, moneda de facturación internacional. Esta diferencia expone sus ingresos y márgenes a la volatilidad del tipo de cambio. Tipologías de riesgo en cacao andino Export SAC. Riesgo mercado cambiario y de commodities. Se origina por la volatilidad del tipo de cambio USD o soles y de los precios internacionales del cacao. Una apreciación del sol frente al dólar reduciría los ingresos convertidos a moneda local, afectando al margen de la utilidad. Riesgo crédito contraparte internacional. Consiste en el posible incumplimiento o retraso de pago por parte de los brokers o fábricas de chocolates en mercados como Hamburgo, Ámsterdam y Nueva York, afectando el flujo operativo y el periodo de cobro. Riesgo de liquidez. Se presenta cuando la empresa no cuenta temporalmente con efectivo suficiente para cubrir obligaciones de corto plazo, especialmente los pagos inmediatos a asociaciones de agricultores durante el acoplo del grano. Riesgo operacional y fitosanitario. Está relacionado con posibles rechazos aduaneros o retenciones de contenedores por tasas de cambio superiores a los límites permitidos, generando altos sobrecostos logísticos. Continuando con el caso práctico, en el análisis de viabilidad de canal de agroexportador del mercado alemán y el cacao andino Export SAC, para asegurar la originalidad de los análisis, la gerencia financiera modeló las ganancias netas proyectadas para un nuevo canal de distribución directa en Alemania, evaluando tres escenarios posibles con flujos monetarios actualizados. Aquí tenemos el escenario de proyecto, tenemos el pesimista, el moderado y el optimista. En las ganancias tenemos de $52,000 y una probabilidad de 0.25, de $68,000 una probabilidad de 0.55 y de $85,000 de 0.20 en probabilidad. En la media aritmética de la esperanza, en la media simple se saca la sumatoria de todas las ganancias por lote, que es un total de $205,000 entre lo que es los tres montos, ¿no? Que sería un total de 68,033.33 dólares. Con la esperanza matemática es la sumatoria de la multiplicación de cada uno de las ganancias por cada probabilidad, ¿no?
que nos da un monto total de $67,400. En la determinación de variancia aquí tenemos lo que son los montos de las ganancias totales. Aquí en la siguiente columna se resta que diga el monto de esperanza matemática y aquí nos da los resultados. Después tenemos la probabilidad y para hallar esto de 59,290 es la resta de la ganancia por lote menos la esperanza matemática por la probabilidad, lo cual nos da una varianza total de 121,440,000 dólares. En el riesgo de la volatilidad saca la raíz cuadrada de 121,440,000, nos da un monto total de 11,019,98 dólares. En la coeficiente de variación es la división de ese monto entre la esperanza matemática, que nos da un total de 0,1635, que sería el 16,35%. Eso indica que es un negocio viable, ya que es menor del 0,20%, que indica una baja volatilidad relativa. Bueno, para poder hablar de las políticas de riesgo y estrategias financieras, básicamente una empresa mantiene una política de riesgo bajo a moderado. En sí, esto va enfocado a proteger el capital de trabajo y evitar operaciones especulativas. Por ello, en sí no se permite mantener una posición abierta en la moneda extranjera y establece límites para controlar la exposición financiera. Digamos que la desviación máxima permitida sobre la utilidad operativa es una proyección de 2,5% antes de activar medidas de alerta. También existe para reducir el riesgo de concentración, dado que ningún cliente o broker internacional podrá representar más del 25% de la cartera de cuentas por cobrar. Digamos también que la gestión de cobertura estará a cargo del gerente de finanzas, quien puede aprobar operaciones hasta por $400,000, montos superiores que requieren una aprobación de directorio. Bueno, en cuanto a la evaluación de alternativas de inversión, digamos que la empresa evalúa dos opciones de inversión internacional para poder administrar sus excedentes de capital. La alternativa es para futuros de cacao premium. En sí, la mayor ganancia esperada es de $290 y el mayor nivel de riesgo existe debido a que hay una mayor variabilidad en los resultados. En cuanto a la alternativa B, digamos que hay un fondo indexado agrícola corporativo, lo cual se tiene como ganancia esperada que sean $240 aproximadamente, pero hay una menor volatilidad y menor exposición al riesgo. De esa manera, al analizar el coeficiente de variación, la alternativa B, digamos que presentó un mejor resultado de 0,0917 frente a un 0,1655 de lo que sería la alternativa A, lo cual en sí significa que genera un retorno más eficiente considerando el nivel de riesgo asumido. Es por ello que se seleccionó la alternativa B, porque se adapta mejor al perfil conservador de la empresa y de esa manera permite también proteger la liquidez y obtener rendimientos estables. En cuanto a la matriz estratégica de gestión de riesgos, en sí para asegurar el crecimiento internacional de la empresa, ha identificado los principales riesgos que estableció el mecanismo de control. En este caso existe como punto 1, el riesgo cambiario, el cual está relacionado a la variación del tipo de cambio entre el sol y el dólar, lo cual tiende a tener un riesgo alto. Sin embargo, el uso obligatorio de contratos como forward de divisa se usan para proteger los ingresos de exportación. Bueno, ahora seguimos hablando sobre la medición de riesgo y el impacto en la empresa. En este caso, veremos los puntos necesarios por qué se inicia la emisión de la riesga en breve de la empresa Cacao Andino Sport, lo cual comenzamos con la cuantificación de impacto financiero en flujos cambiarios, ya que la medición de riesgo permite traducir los vectores cualitativos de peligro en varios numéricos dentro del flujo efectivo de la empresa. En este caso, de la empresa Cacao Andino Sport, es un sistema de medición deficiente que podría traducirse en la interrupción de la cadena de pagos en las zonas agrícolas andinas y de selva, donde los productores locales exigen pagos inmediatos, en efectivo, bajo la modalidad spot al momento del
de entregar el grano húmedo. Como otro punto sería la matriz de gestión de riesgos, ya que en la matriz podemos ver los requerimientos metodológicos que exigidos de la empresa mediante una matriz matemática de impacto con progresión exponencial, localizando los tres riesgos prioritarios en sus distintas celdas de criticidad. En este caso, podemos escalar lo que da matriz de impacto y consecuencias estudiadas, tanto de muy alta a mínima. Otro que voy a decir es los tipos de riesgos aplicables, ya que podemos identificar que hay riesgos principales financieros que afectan a la empresa en la operación de explotación con el fin de evaluar su impacto y establecer estrategias que reduzcan sus efectos sobre la gestión. En este caso, podemos evaluar que enfrentan principalmente riesgos de nivel alto, que son los más críticos, son el riesgo de crédito y contraparte debido al posible incumplimiento de pagos por parte del cliente adicional y el riesgo de commodities por la variación del precio del cacao y los riesgos cambiarios y regulatorios que pueden afectar los riesgos y las exportaciones. Además, se identifica un riesgo de liquidez a nivel moderado relacionado con los retrasos de los cobros que podrían dificultar el cumplimiento de las soluciones financieras de corto plazo, lo cual podemos evaluar y priorizar que las acciones de control y mitigación para proteger la estabilidad financiera están evaluados a ser una gestión financiera para poder evaluar y gestionar estos riesgos que podrían tener posibles incumplimientos a la hora de exportar en la empresa. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el valor de riesgo, el cual estima la pérdida máxima esperada que podría tener una empresa, considerando un nivel en este caso de confianza del 99%. En condiciones normales de mercado, tenemos 3.200.000 como valor de fondo, nivel de confianza del 99%, el rendimiento diario que sería 0.12% y volatilidad diaria 1.65. La fórmula sería el valor de riesgo es igual al valor de fondo por el nivel de confianza por la volatilidad diaria. El nivel de confianza vendría a ser transformado 2.326 y el 1.60 en fracción 0.016. Sería el valor de riesgo es igual a 3.200.000 por 2.326 por 0.016, el cual daría 118.972.80, el cual con un 99% de confianza la pérdida máxima estimada en un día no superaría los 118.972.80. Conclusiones del trabajo, digamos que tenemos que el análisis demuestra que una empresa en sí va a mantener un nivel de riesgo controlado, lo cual va a facilitar una planificación financiera y mayor estabilidad en sus operaciones. Como segundo punto, podemos decir que la política de riesgo en sí va a permitir elegir inversiones más seguras que acorde al perfil sea conservador de la empresa, priorizando de esa manera de alguna forma la protección del capital. Como tercer punto, digamos que el uso de herramientas como la matriz de riesgos o el valor de riesgo VAR ayuda a ayuda a anticipar posibles pérdidas para proteger la liquidez y respaldar una toma de decisiones más informadas y oportunas.